Pues una cosa yo he demandado a mi Dios, vivir en su casa todos los días de mi existencia. Muy buenas noches, pues bienvenidos a las clases de consejería bíblica. Es un curso de materia para ayudar a los pastores, líderes cristianos que quieren aconsejar bíblicamente. Es un privilegio de tener estas clases y ofrecer las clases gratuitamente, aquí en Zoom o después por medio de YouTube. Si está viendo por medio de YouTube, estamos para servirles. Nos puede contactar en el canal de YouTube del instituto. Hay un correo electrónico y me puede contactar por mi número. Creo que también pongo en la información del cada video. Estamos para servirles. Si tiene interés, pastor, si es pastor, si tiene alguien que quiere estudiar la palabra de Dios, tenemos diferentes niveles de estudio a través de Seminario Trinidad en los Estados Unidos, trabajando con el pastor Mike Martínez, su servidor, y pues luego tenemos otros pastores o siervos que han enseñado, y tenemos pues hasta los que quieren servir en la iglesia o quieren ser un pastor o un ministro en la iglesia. Y estamos poniendo, pues para los que no pueden estar presencialmente en YouTube, pues obviamente las clases no van a estar en público porque tiene que hacer pago, tiene que pues avisarnos y pues hacer tareas, exámenes y todo eso. Este curso es gratuito. Tengo planes para subir otros cursos de repente de diferentes temas que puede ser de bendición para los pastores o líderes en la iglesia o cualquier hermano en Cristo, ¿no? Entonces, también tenemos el campamento de jóvenes en el mes de agosto, la primera semana de agosto. Tenemos ya pues el tema y todo. Estaré pues avisándoles a los pastores que conocemos y viendo la manera de, si es posible, poner por el canal de YouTube la foto de la información del campamento. Bueno, sin más, vamos a orar y después voy a dar lugar a nuestro pastor Carlos Ortiz para que continúe a darnos las clases de consejería bíblica, y estamos para servir a todos ustedes que tengan tiempo de ver y estudiar estas clases. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro Dios, te damos gracias esta noche por tu amor y gracias hacia nosotros, porque ninguno de nosotros merecemos las bendiciones que tú nos has dado. Dios, si yo recibo lo que merezco, será eternidad en el infierno, pero yo sé que tú pues enviaste a tu Hijo Jesús para que yo tenga vida eterna, perdón de mis pecados, y no solo yo, sino que todo el mundo pueda tener, todos los que creen en Cristo Jesús, tu Hijo, puede tener esta vida eterna. Padre, te pido que si alguien está escuchando o viendo este video y no es salvo, que nos puede contactar para tener esta seguridad de que puede tener paz contigo y estar contigo por eternidad. Padre, queremos ser de bendición para que los líderes, los cristianos en la iglesia, aconsejen bíblicamente, sea padres que aconsejen a sus hijos o líderes que aconsejen a un grupo en la iglesia o pastores que ofrecen consejería en la iglesia. Pues Padre, te pido que hagas tu voluntad a través de estas enseñanzas, pues que siempre, siempre queremos pegar a tu palabra, porque es nuestra luz, es nuestro guía, es todo para nosotros, porque es la palabra Jesucristo escrito. Sabemos que Jesús, tú eres la verdad y tu palabra es la verdad. Entonces entregamos esta clase en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pastor. Bien. Muy bien. Bueno, desde el año pasado no teníamos clase. Ya el día de hoy concluimos la vez anterior hablando con respecto a los fundamentos de la consejería bíblica, ¿no? Y ahí hablábamos de diferentes asuntos muy esenciales que deben de ser considerados en el momento de aconsejar. Pero a partir de hoy vamos a hablar de cómo es el proceso o qué aspectos deberían de tenerse en consideración para seguir ese proceso de consejería bíblica, ¿no? Aconsejar no es nada más sentarse, tomar café y hablar. Esa es la idea errónea, muy errónea, que tienen muchas personas, que aconsejar sencillamente es platicar de cosas espirituales, ¿no? Que en muchas ocasiones es una charla edificante, es bueno, no estamos hablando de cosas indebidas, sino que estamos hablando de ideales espirituales, pero no se está ministrando probablemente una necesidad puntual externada por alguien que viene y pide consejo, ¿no? Lo que vamos a hacer a partir de esta semana es ahora ya situarnos en el momento en el cual ya la persona se ha acercado a hablar contigo y te ha dicho, mira, yo quisiera poder tratar un determinado asunto, o tú te has acercado hacia la persona haciéndole notar la necesidad de checar un asunto en particular. Y entonces viene esa primera entrevista, ¿no? Que es una entrevista pues de sondeo, donde tú meramente tienes que ver, pues, qué tan profundo está, en primer lugar, qué tan profundo está en su disposición la persona de llegar, qué tan franco, la segunda cosa que vas a medir es, pues, si vamos a estar batallando con la franqueza o la transparencia. Y en tercer lugar, vamos a hablar de si hay alguna situación que deba de ser atendida con prontitud. Imagínate que espero que nunca pases por una experiencia así, pero que un día estás pintando ahí la parte de afuera de tu casa, estás arriba de una escalera, ahí pintando las paredes, y en eso, por algún motivo, ¡pum!, te caes de la escalera, golpeas contra el piso y entonces ahí tienes la necesidad de la asistencia de urgencia, ¿no? Alguna persona cuando te vea así todo lleno de sangre, ahí inmediatamente diría, no, el problema es que tiene una abertura de este tamaño en la cabeza y por eso está perdiendo sangre. Algún otro te dirá, bueno, es que no está consciente, entonces lo primero que tenemos que ver es si respira o no respira. Algún otro te dirá, uy, qué desgracia, su playera favorita se rompió y hay que cambiarla. No podemos llevarlo al hospital con la ropa rota. ¿Tú quién preferirías que te atendiera? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿El que se alarma por la mucha sangre, el que se preocupa por saber si estás consciente y si estás respirando, si tu corazón funciona, o el que está preocupado por cambiarte la ropa porque se te rompió en el proceso de caer ahí en la escalera? Pues quiero pensar que todo mundo elegiría al segundo, porque el primero meramente ataca lo visual, lo que se ve, y él me va a llenar de una venda la cabeza y mientras deje de salir sangre, él va a decir, listo, está solucionado el problema. El tercero sencillamente se va a ocupar con que yo me vea presentable en el momento de ser tratado por el médico. Pero el segundo es el que verdaderamente se va a ocupar de que yo siga viviendo, porque ¿de qué me serviría que yo dejara de sangrar si yo ya no estoy respirando? ¿De qué me serviría que yo me viera muy bonito? Bueno, pues sí, a lo mejor para que me reconozcan mis familiares ahí en la morgue, o algo así. Por esa razón es que
vamos a hablar hoy de establecer las prioridades dentro del proceso de consejería. Tenemos que, y esto viene muy ligado a algo que ya hemos mencionado. Vivimos en una cultura evangélica en donde sencillamente se atacan las evidencias por ejemplo, pueden ser o hábitos pecaminosos o situaciones que pueden tornarse en un hábito pecaminoso, pero no se atacan las causas propiamente, ¿no? Y esa es la gran desgracia de muchas iglesias, de muchos ministerios hoy día, que sencillamente atacan la conducta. Es decir, que mientras tú te comportes, estés dentro del cuadrito, estés ahí bien en orden, que no te salgas de los límites de cuando vamos coloreando, entonces está perfecto. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo, que es el consejero por excelencia que podemos encontrar en la palabra de Dios, nos va a mostrar la necesidad de establecer prioridades, que nosotros podamos en primer lugar verificar qué es aquello que debemos atender primero. En muchas ocasiones tú te vas a dar cuenta, sobre todo cuando la persona viene por su propia voluntad, en el sentido de que él es el que propicia la consejería, siempre la consejería es voluntaria. No, muy mal haríamos si nosotros pensáramos que necesitamos forzar a la gente para hablar. Ahí entonces ya estamos entrando en desventaja. Por esa razón, y haciendo una anotación aquí importante, muchas veces los papás piensan que avergonzando a sus hijos frente al pastor o al líder de jóvenes, diciendo, dile lo que estabas haciendo el otro día ahí en la casa, cuéntale lo que te escuché decir o ándale, dile lo que te encontramos ahí entre tus cosas. En realidad ahí ya estamos, pero remando con la corriente en contra, porque la persona, para que pueda existir un cambio, debe de percibir la necesidad de que lo necesita, debe de tener la voluntad de entender que hay algo que debe de ser corregido o atendido en su propia vida. Y a mí me gusta siempre pensar con respecto a este asunto, cómo el Señor Jesucristo actuaba. En muy pocas ocasiones tú te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo va y busca a la gente. Por el contrario, Él deja que sean las personas las que vienen a Él. Y vamos a hablar en esta noche de un hombre que justamente cumple con ese perfil de establecer las prioridades. Fíjate, abre tu Biblia, el libro de Juan, capítulo 3. Y ahí se nos va a mencionar una clase magistral de teología, se nos va a presentar allí por medio del Señor Jesucristo con un maestro de teología como lo era Nicodemo. Y fíjate cómo va a comenzar aquí, dice versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino, y ahí viene la palabra trascendental, vino a Jesús. Es decir, que este hombre no llegó con la actitud de haber sido citado por Jesús, sino por el contrario, es Nicodemo quien viene y lo busca. Entiendo que hay muchas veces en las que, y más cuando nosotros estamos pastoreando personas, pues tenemos la necesidad de nosotros propiciar ese proceso, pero en su gran mayoría muchas veces son las personas las que van a venir a externar allí una cierta situación. Y esto nos lleva entonces a considerar cómo esa palabra que ocupa allí Juan, cuando te da la idea de la intención de Nicodemo de venir, lo menciona claramente como algo que él hizo a escondidas. ¿Por qué piensas que lo hizo a escondidas? Bueno, porque evidentemente la razón se nos da en el primer versículo. Este hombre era un fariseo y no nada más era un fariseo, era uno de los principales fariseos. O sea, no era un aprendiz ahí que andaba curioseando y por eso fue a buscar a Jesús, sino que era un hombre que legítimamente tenía interés de ser enseñado y ministrado por Dios. Ahora, el hecho de venir de noche
transmite ya una condición particular del corazón, y por esa razón vamos a ver cómo es el proceso que Jesús sigue con este hombre estableciendo las prioridades. Fíjate cómo comienza Nicodemo, y él le dice, versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este término rabí que ocupa aquí en el versículo 2 es diferente a la palabra maestro que en el mismo versículo aparece, porque cuando Nicodemo le dice rabí, sencillamente le está diciendo maestro, uno que enseña. Pero cuando dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, ahí entonces la palabra que ocupa el Nicodemo ya no se refiere nada más a alguien que enseña, sino da la idea de alguien que está en autoridad. Y eso entonces ya transmite un sentir diferente de parte de lo que Nicodemo hacía. Fíjate cómo el Señor Jesucristo, él eh, deja que fluya la conversación. Él no comienza a hablar y le dice, bueno, Nicodemo, qué bueno que viniste porque te es necesario nacer de nuevo. No, sino que él espera que hable, 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 hable. ¿Cuál es una de la primer prioridad que tú tienes que establecer? Es que tú necesitas establecerte la disciplina de escuchar mucho y hablar poco. Esa es la particularidad del consejo. Si tú sencillamente estás esperando que llegue el tiempo de tu entrevista para pum, pum, tirarle encima todo tu argumentación a las personas, pero no estás pasando por el proceso de escuchar lo que está gobernando su corazón, entonces tú estás pero apuntando a otra cosa completamente. Mira, cuando Nicodemo se acerca a Jesucristo y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, él está diciendo, mira, yo entiendo que tú tienes una determinada autoridad. Y aquí Nicodemo va a comenzar a hablar favorablemente del Señor Jesucristo, pero algo que él tenía que entender con toda claridad es que una cosa es tener conceptos apropiados o bien entendidos, y la otra es que esos conceptos sean asimilados de manera personal. Por ejemplo, y esto es el desafío del ministerio de cualquier persona, son los niños que crecieron en tu iglesia. Ellos, sabes, son las personas más difíciles de aconsejar porque ellos saben las respuestas correctas. Ellos saben el comportamiento, ellos saben qué cara poner cuando están siendo reprendidos por su pecado. Ellos saben el vocabulario, el léxico apropiado para que suenen quebrantados sin tener quebrantamiento. Ellos saben la actitud que deben de tomar en cuanto a la liturgia, es decir, a las formas que deben de guardarse dentro de la reunión, dentro del tiempo de consejería y todo esto. Sabes que aquí Nicodemo, vamos a ver que es un hombre que tiene muchos conceptos bien entendidos, pero no bien apropiados. Ese es el desafío de establecer las prioridades. Tienes que llevar a la gente a que perciba, comprenda que lo que entiende no lo ha apropiado. Te lo vuelvo a decir. Entienden, por ejemplo, que se necesita de Cristo para la salvación. Ellos tienen que ir por el camino para entender que Cristo tiene que ser su Cristo. No el Cristo bíblico, no el Cristo de las historias, sino tiene que ser, Dios no nada más, Dios no quiere ser el primer lugar de mi vida, Dios tiene que ser mi vida entera para que de esa manera yo pueda acceder a la salvación. Entonces estábamos hablando de la necesidad de llevar a las personas, te lo voy a decir y se va a escuchar un tanto extraño,
Una de dos, a que sepan que sí saben o a que sepan que no saben. Te explico. Que sepan que sí saben significa que el concepto que ellos afirman creer, entender y reconocer como verdadero se ve replicado como verdadero en su vida. Por ejemplo, si una persona viene, por ejemplo, un esposo a hablar de una situación de su matrimonio y tú hablando con él percibes que hay una situación en donde no es cosa de que la esposa es causante de todas las desgracias de su vida, sino que él no ha asumido su responsabilidad como hombre delante del Señor de guiar y de amar a su esposa dentro del matrimonio. Entonces tienes que llevarle a entender que en realidad lo que él dice saber, entonces no lo sabe como tal, o sea, lo entiende de oídas, pero no lo ha llevado a una aplicación verdadera. Ese es el centro del asunto. Llevar a la persona a que se cerciore de que si sabe, dice saber algo, entonces lo tiene que ver replicado en su vida personal. O si dice que sabe algo, pero no está en su vida, entonces lo tienes que llevar al convencimiento de que entonces no comprende verdaderamente el concepto. Porque mira, tú te vas a dar cuenta que tú le preguntas, y vuelvo al ejemplo de los niños crecidos dentro de la iglesia. Tú le preguntas, por ejemplo, al hijo de uno de los diáconos de la iglesia, oye, ¿qué es necesario hacer para ser salvo? Ah, pues hay que creer en Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Ah, pues murió en una cruz. Y te das cuenta que ellos van a saber, tener la teoría de las respuestas correctas. El desafío de la consejería es que tú lleves a la persona de lo que dice saber a lo que en verdad es. Que la persona entienda que si es por Cristo, entonces debe de dejar de confiar en sus buenas obras. Que si es por la gracia de Dios, entonces debe de dejar de buscar impresionar a Dios por medio de un comportamiento justo y honorable. Que si no es por obras, entonces él tiene que dejar de pensar que tengo que ir a la iglesia, no sea que el Señor vuelva hoy domingo y yo me quede. O sea, toda esa aplicación práctica de lo no entendido, eso es lo que debe de suceder. Y fíjate que eso justamente es lo que hace Jesucristo con Nicodemo. Fíjate, dice en el versículo, termina diciéndole, has venido a Dios como maestro, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí el asunto, todo iba perfecto, habló de la autoridad de Jesucristo, habló de que evidentemente venía de parte de Dios, pero hay un error garrafal doctrinalmente hablando de parte de Nicodemo hacia la persona de Jesucristo. Aquí Nicodemo sencillamente estaba tratando a Jesucristo como, en el mejor de los casos, como un buen profeta, pero no lo estaba tratando como Dios. Y justamente por eso, antes de que Nicodemo siga deshaciéndose en elogios ante Jesucristo, él le dice, sí, pero te es necesario nacer de nuevo. Y entonces imagínate la respuesta de Nicodemo. Dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes que este concepto de nacer de nuevo no era extraño para los fariseos? Porque la tradición farisea hablaba de que por medio del perfeccionamiento moral que una persona iba teniendo por cumplir los mandamientos, ellos decían que el máximo, el nivel máximo de entendimiento de Dios es como si una persona tuviese una nueva oportunidad de vivir entonces correctamente delante del Señor. De tal manera que el Señor Jesucristo ataca un asunto fundamental de la vida de Nicodemo diciéndole, eso que tú llevas años persiguiendo, lo estás persiguiendo en el camino equivocado, Nicodemo. Tú no necesitas
por medio del perfeccionamiento moral y religioso, obtener una nueva oportunidad para vivir. Los fariseos veían la ley de Dios con un profundo pesar porque ellos reconocían que ellos la oportunidad de vida que habían recibido no la habían aprovechado tan bien como se debía. Y en eso tenían razón. El fariseísmo tenía la particularidad de robar toda la esperanza que una persona pudiese tener y colocar esa esperanza o sustituir esa esperanza por el orgullo de saber que nosotros estábamos cumpliendo con la ley y otros no lo hacían. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo habla de nacer, ahí sale del concepto que los fariseos manejaban, porque ellos daban la idea de comenzar sencillamente de nuevo. Es como regresar el tiempo atrás. Pero aquí el Señor Jesucristo cuando habla de nacer, literalmente habla de todo, todo, realmente un reinicio por completo. No nada más de volver un poco de tiempo atrás, sino de un reinicio total. Y entonces, algo que tú puedes ver aquí, fíjate lo que le dice Nicodemo, algo que él decía entender y afirmar, el Señor Jesucristo llevó a Nicodemo de lo que debía saber o decía saber a demostrarle que no lo sabía como de veras debía saberlo. Y por esa razón la pregunta de Nicodemo es tan genuina. Fíjate lo que dice el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que los fariseos afirmaban es que ellos de ninguna manera hablaban de la reencarnación, ni mucho menos, pero ellos afirmaban que cuando fuésemos resucitados, finalmente allí en esa resurrección íbamos a poder lograr lo que nunca pudimos hacer en vida. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le decía aquí a Nicodemo, es que no tienes que esperar a llegar hasta la resurrección, porque te aseguro, Nicodemo, que si tú persistes por ese camino, no vas a llegar a ninguna resurrección. Tú nada más vas a despertar para condenación, como el profeta Daniel les había advertido en Daniel 12:2. Ahora, algo que tú debes de tener aquí siempre, siempre presente, fíjate lo que le dice el Señor Jesucristo. Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar. Y fíjate, ahí introduce sí un concepto desconocido para Nicodemo. Primero ocupó una situación cotidiana y entendida para Nicodemo para llevarlo primero a que entendiera que Nicodemo no conocía el concepto como debía conocerlo. Pero en segundo lugar, cuando ya está en ese punto, lo lleva a establecer la segunda prioridad, que es introducir el concepto o la idea correcta de cómo debe de ser nuestra forma de vivir delante del Señor. Por esa razón le dice que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Después dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí él hace una diferencia esencial y fundamental, hablando de que bajo la carne, bajo este sistema religioso, lo único que se puede lograr pues son resultados carnales, pero no espirituales. Y fíjate, después le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, a diferencia del ideal de los fariseos de que sería tan bueno lograr tener esa segunda oportunidad. Aquí el Señor Jesucristo lo presenta como una necesidad, no como un ideal a alcanzar. Y por esa razón es que el Señor Jesucristo sigue hablando en términos de lo que el Espíritu Santo hace, no de formas carnales o visuales. Por eso dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces ahí viene el resultado de llevar apropiadamente a la persona al entendimiento de que no conoce las cosas como debe de conocerlas. Viene la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces viene ahí, finalmente viene la instrucción.
le dice, el Señor Jesucristo termina rematando cualquier esperanza o cualquier tipo de confianza en algún mérito personal, cuando le dice en lo siguiente, versículo 9, de versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que el Señor Jesucristo estaba buscando hacer aquí es quitar cualquier tipo de confianza adicional que no fuera la confianza necesaria que debe de ser puesta en la persona de Jesucristo. Mira, sabes que dentro del proceso de aconsejamiento, una de las prioridades también es que tú, se va a escuchar un tanto extraño esto que voy a decir, que tú desesperances a la persona, que le lleves a un punto de desesperación tal que entienda que en Cristo y solo por Cristo puede lograr el cambio y la transformación en su vida. Si la persona te das cuenta que él permanentemente está hablando de sus esfuerzos, de sus logros, de sus méritos, de sus virtudes, y tú lo dejas seguir por ese camino, no sabes lo que va a costar avanzar en ese camino, porque permanentemente va a ir agarrado de un ancla de sus buenas obras o de sus buenas intenciones, de sus buenas obras en el caso de los que sean inconversos, de sus buenas intenciones en el caso de los que son creyentes. Te vas a dar cuenta que la gente batalla muchísimo para comprender que debe de haber una transformación de su vida en cuanto a abandonar cualquier tipo de confianza que no está basada en la persona de Jesucristo. Y por esa razón dice después, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si no os dijere las celestiales? Y ahí entonces comienza a introducir el concepto que va a terminar siendo rematado con, y esta es la condenación, que la luz viene a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si te das cuenta, el proceso que siguió el Señor Jesucristo aquí con Nicodemo fue en primer lugar demostrar o simbrar los puntos de confianza en los cuales Nicodemo descansaba. Dentro del proceso de consejería, cuando tú escuchas aquellas cosas que a lo mejor tú las oyes y dices, bueno, no parece haber un problema en esto, pero a partir de dónde comenzó el argumento del Señor Jesucristo, cuando Nicodemo se refirió a Jesucristo como hombre nada más y no como alguien que venía directamente de parte de Dios. Aquí Nicodemo sencillamente dijo, Dios está contigo, pero él no dijo, tú vienes de parte de Dios. Tú eres alguien que Dios nos ha enviado para que nuestra confianza sea puesta en ti. Por esa razón es que dentro del proceso de consejería, y ya para ir terminando, las prioridades son esenciales, porque te vuelvo a decir, si tú atacas meramente los asuntos de conducta, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas, muchos problemas espirituales graves que no siempre tienen manifestaciones de conducta de manera inicial. Por ejemplo, tú te vas a dar cuenta cuando personas, por ejemplo, batallan con la depresión, batallan con pensamientos impuros y todas esas cosas. Ellos no batallan inicialmente con conductas conocidas o entendidas por otras personas que son inadecuadas, pero sí hay un conflicto y hay una lucha que debe de ser atendida. Yo creo que la principal cosa que nosotros como siervos del Señor tenemos que tener en claro y aplicarnos en ese sentido es que nosotros tengamos la necesidad de caminar en la dirección de llevar a las personas a que ellos perciban su realidad espiritual. Porque si tú sigues leyendo, ya no vamos a seguir avanzando, pero si tú sigues leyendo el libro de Juan, en el capítulo 3, primero el Señor Jesucristo comenzó hablando de que el ideal es en realidad una necesidad, como lo es nacer de nuevo, y pasó después a hablar con respecto a cuán necesario es para la vida el arrepentirse y entender que Dios nos ha amado de tal manera que así como la serpiente fue levantada en el desierto, aquí lo que el Señor Jesucristo hace por medio de esto es impresionante la cantidad de menciones, ya sean culturales o
históricas a las que el Señor Jesucristo hace referencia aquí en el libro de Juan capítulo 3, como lo es, por ejemplo, la serpiente en el desierto que aparece en el libro de Números. Ahora, ese proceso de las prioridades en la consejería, también debemos de ser claros con algo. Hay muchas ocasiones que nosotros comenzamos a atender una determinada situación porque es lo que externa la persona que viene a buscar consejo, y en el proceso de irle escuchando, vamos entendiendo y discerniendo que hay cosas más importantes que otras. Por ejemplo, pasa que muchas veces, no sé, nosotros nos acercamos para hablar con una persona sobre, pues, qué bueno sería que tú te pudieras bautizar. Y en el proceso que tú estás hablando con él, pues te das cuenta, no, ya no te suena tan segura la persona, tan convencida de que verdaderamente su confianza ha sido puesta en Jesucristo. Bueno, ahí entonces tú tienes que replantear nuevamente. Y esa es una de las particularidades de la consejería. En muchas ocasiones no puedes seguir el plan súper perfecto que tú tienes armado, sino que en muchas ocasiones tienes que dejar pendiente una determinada situación y atender ahora un asunto que termina siendo más prioritario. Aquí dependemos fundamentalmente de que la persona tenga la disposición, como yo te decía, de ser franco y abierto. Si permanentemente has de estar batallando con personas que no quieren entender o atender el principio bíblico, yo te diría, hermano, que la mejor cosa que tú puedes hacer es mejor dejarlo en pausa. Yo te diría, no continúes avanzando con una persona que sencillamente piensa que por una determinada número de terapias, como ellos lo perciben que es, esto ya termina de ser solucionado. En realidad, y esto no es nada más una cosa que debe de ser entendida por el consejero, sino también por el aconsejado. En el momento en el que tú estableces el tiempo de consejería, una de las principales cosas que tú tienes que externarle a la persona a la que vas a aconsejar es la necesidad de que él entienda que mientras no haya avances en cuanto a esas prioridades señaladas o entendidas, entonces no vamos a cambiar de tema. Mira, esto no es terapia psicológica en donde hablamos de lo que te hace sentir cómodo o hablamos hasta donde tú sientas que tienes el control. Tienes que llevar a la persona, es una de las prioridades, a que entienda que aquí no es cuestión de ver quién tiene el control, sino es cuestión de hacer lo correcto delante del Señor. Y por esa razón es que el Señor Jesucristo, cuando está hablando con Nicodemo, después de que le externa o le hace saber la condición espiritual en la cual él se encuentra, recién allí le presenta la solución, no antes. Y eso es uno de los principales errores dentro del proceso de establecer las prioridades, que nosotros inmediatamente sacamos la solución cuando en realidad no hemos terminado de escarbar lo suficiente. Mira, esto es como cuando tú vas al dentista y tú vas al dentista sencillamente porque tienes un poco de molestia ahí en una muela y tú piensas que con que te quiten el dolor ya está bien. Entonces, pues vas a vivir yendo eternamente hasta que se te acaben los dientes con el dentista para que te dé pastillitas para el dolor, pero en realidad no te están solucionando el problema. Van a haber momentos dolorosos en los que van a tener que perforar y taladrar tus muelas para sacar toda la infección que hay ahí adentro. Y sabes que al dentista poco le interesa que te duela. A lo que él le interesa es que haya una mejoría, porque dentro del proceso de establecer las prioridades, también tenemos que tener en consideración que en muchas ocasiones tenemos una forma de relacionarnos, que en algún momento vamos a hablar sobre eso. Tenemos una forma de relacionarnos incorrecta con la persona a la que estamos aconsejando. No quiero decir que no tengamos un trato fraternal y un interés genuino en él, pero en muchas ocasiones terminamos pretendiendo tomar partido
o aún parte en las decisiones que le competen única y exclusivamente al que busca consejo tomar. Por esa razón, el Señor Jesucristo le permanentemente encamina a Nicodemo a que él asuma su responsabilidad de entender que él está perdido, que él necesita del Señor para transformar su vida. Y por esa razón, y con esto voy a terminar, es necesario que dentro de esas prioridades, lo hablamos ya hace algunas semanas, de manera práctica. Mira, tú te puedes pasar años aconsejando a una persona, pero si no tienes la certeza, por ejemplo, de que es creyente, bueno, hermano, perdiste tiempo nada más. O sea, esto es como pedirle al agua que no moje. O sea, no hay forma de que haya un cambio verdadero, duradero, que pueda ser algo que aún pueda ser de beneficio e influencia a otras personas si no tiene un origen espiritual. Por esa razón, es muy bueno animar al cambio de conducta, pero el cambio de conducta tiene que ser resultado de un cambio de corazón, en donde la persona entiende que su conducta ha cambiado porque lo que originaba esa conducta ya cambió, porque ahora es Cristo el que ahora gobierna y reina en su vida antes de lo que lo hacía el pecado. Por eso, hermano, una de las principales cosas de las labores que tú tienes al admitir una persona para aconsejar, asegúrate de que es creyente, asegúrate de eso y entonces comienza a hablar de las situaciones fundamentales. Mira, te vas a dar cuenta que van a venir personas con preguntas muy genuinas, pero que te vas a dar cuenta que ese es el menor de los problemas. Por ejemplo, te vienen preguntando, oiga, hermano, ¿y tatuarse es pecado? Y tú te vas a dar cuenta que el problema no es si se tatúa o no se tatúa de manera inicial. El problema está en que hay un apego de su corazón hacia las cosas del mundo y entonces el problema, solucionaste el problema de los tatuajes y después va a ser el problema de las perforaciones y después va a ser el problema de las malas palabras y después va a ser el problema de los amigos y después va a ser el problema de casarse con una inconversa y después va a ser el problema de asistir a eventos seculares en los cuales claramente un creyente no debería ni estar. Y esto es como cuando tú vas en un barco y metes el dedo en el hoyo que se hizo para que no se meta el agua. Sí, está perfecto, pero al meter ese dedo ahí ya inutilizaste los otros cuatro. Y va a llegar un punto donde no te van a alcanzar ni las manos ni los pies para seguir tapando hoyitos y finalmente el fin va a ser el mismo. Necesitas cerciorarte de que las cosas están funcionando de acuerdo a esas prioridades. Y yo creo que sí es muy importante que tú seas muy franco también con las personas en el momento de la consejería para hacerles notar que no todos los cambios, no todas las cosas son en el orden en el que la persona los considera. Cuando llega la edad en la cual los muchachos comienzan a buscar esposa, ellos ahí surge un vivo deseo de su corazón por ser un buen candidato, ¿no? Cuando en realidad el deseo de ser un buen hijo de Dios debería ser el fundamento que durante toda su vida debería de acompañarlos, no nada más en el momento de buscar esposa. Entonces, estas cosas, hermano, necesitas tú tenerlas bien en claro en el momento de ir estableciendo tus prioridades para, pues, entonces, como vamos a ver la semana siguiente, entonces sí, pues vamos a ir enfrentando el verdadero problema, no nada más las manifestaciones de conducta que en muchas ocasiones tiene el pecado.